que están, que les veo, que los veo todos en las pantallitas. Simplemente pasé a saludarlos, a darle la bienvenida a Germán, a agradecerle que participe de estas actividades del área académica, gracias a Graciela en el Instituto de Medios Alternativos, que bueno, que trae una propuesta muy interesante de la mano, por supuesto, del doctor Bauché, y que tiene que ver, y por supuesto está vinculado con la justicia restaurativa, y que tanta aplicación tiene a lo que nosotros hacemos, ¿no? Porque no los veo a todos acá, pero son mediadores, hay postulantes de mediadores, hay estudiantes, hay quienes próximamente, en el cortísimo plazo, se van a incorporar a nuestra nómina de mediadores de nuestro querido colegio y de la provincia de Buenos Aires, es decir, con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires, así que simplemente eso, los pasaba a saludar y a compartir un rato con ustedes, y bueno, Gra, te doy la palabra formalmente a vos para que presentes la actividad, les cuentes, yo sé que todos saben de qué se trata, pero si querés introducir o si directamente quiere hablar el doctor Bauché, pero bueno, los dejo con nuestra directora del instituto para que les dé formalmente el inicio a esta gran actividad, y gracias a todos por participar, un día viernes a esta hora, realmente muy agradecidas. Bueno, buenas tardes y gracias por estar. La verdad que el tema es súper apasionante, le agradezco infinitamente al doctor Bauché que se brinde un viernes. Explico que los viernes es el día de reunión, el segundo viernes de cada mes, pero cambiaremos la próxima charla para que sea un día otro día que no sea viernes. Por eso es que nosotros tenemos un viernes ocupado en el instituto, el segundo de cada mes, pues es que tomamos esta fecha para aprovechar. Pero lo cambiaremos, seguramente. Bueno, yo quería agradecerle infinitamente y hacerle una pequeña lectura del extenso currículum. La verdad no lo voy a leer todo, pero sí que es defensor general, ¿no? Del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Es doctor de la Universidad de Rosario, doctor en Derecho, magíster en Derecho Procesal, especialización en Derecho de Daños, diplomado en Raza, Género y Justicia, profesor titular de Procesos Restaurativos, profesor titular de la Maestría de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, profesor titular por concurso de la Teoría General del Proceso, investigador, salteo, pero de verdad es consejero académico del Consejo de la Magistratura, miembro titular del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, vicepresidente del Instituto de Justicia Terapéutica del Colegio de Abogados, experto en justicia restaurativa, conexión con, lo quiero leer ahora, coordinador de la Comisión de Mediación y Justicia de la Unión de Magistrados, conexión con el Instituto de Mediación de la República de México, donde tiene una gran conexión y ha convocado congresos súper interesantes, además de autor de muchos libros, coautor de otros tantos y de muchísimas publicaciones. No sé, no leo más porque la verdad es muy extenso y preferimos escucharlo ya que lo tenemos acá a él. Vamos a hablar de justicia restaurativa. Y la verdad que es un abordaje que cambia el paradigma de la justicia en materia penal. En realidad es una deuda que cada uno de nosotros, como abogados y mediadores, tenemos en cuanto a ver cómo resolvemos el conflicto penal. Además de lo que está pasando estos días, el derecho penal, en realidad como todo el derecho en general, necesita de nuevas respuestas superadoras. Y hablar de justicia restaurativa en el penal juvenil o en otras penal y la relación con la mediación penal es un tema que no podemos dejar de profundizar, de verdad, desde la mediación o desde la abogacía en general. Así es que, bueno, lo dejamos comenzar y después cualquier pregunta, yo sé que al doctor Bauché le encanta que sea una conversación lo que tengamos, así que con total libertad creo que le pueden consultar lo que ustedes deseen.
Lo dejo a usted, doctor Bauché, con todo el agradecimiento. Y prometo nunca más un viernes. Sí, o podemos cambiar el formato. Viernes presenciales pueden ser también agradables. Ah, eso es excelente. Sí, pensaba la próxima Estamos volviendo. presencial, sí, tal cual, y vernos. Sí. Claro, un viernes presencial a esta misma hora, tranquilos, lo podemos hacer, ¿no? Recién hablaba con Mónica que tenemos tantas cosas en común, la defensa pública y el ejercicio de la abogacía, y también en estas... Es una charla sobre justicia restaurativa. Y también en estas cuestiones de lo que tiene que ver con las soluciones autocompositivas, también tenemos mucho en común, ¿no? A mí bueno, gracias Graciela por la invitación, vos sabés que yo no solamente te quiero mucho, sino que te debo muchísimos favores personales y siempre me has dado una mano. Y para mí es un gustazo poder estar acá charlando un poquito con vos. Claramente, a medida que la gente quiera hacer preguntas, si vos las podés leer y querés interrumpir o agregar esas preguntas a la conversación, están bienvenidas, ¿no? A mí me da como, tengo que ser sincero, hace bastante tiempo que vengo pensando 3 o 4 cosas con respecto a la mediación y a la justicia restaurativa, ¿no? Que de última no dejan de ser parientes. El beneficio de la justicia restaurativa es que ha entrado ahora en un lugar que parece como de moda, como de explosión, y que entonces los que trabajamos en los temas restaurativos lo estamos como explotando, ¿no es cierto? Y viendo cuánto jugo le podemos sacar a esta práctica, ¿no? Y cuando digo de jugo, digo cuánto podemos aportar a varios ejes que tiene la práctica restaurativa. Y después quiero decir por qué hablo de práctica restaurativa y no de justicia restaurativa, para meterme más en el tema, ¿no? Lo primero que digo es, hay que convencer y elevar al máximo el concepto de que una solución autocompositiva es mejor que un dictado de una sentencia. Y esto tenemos que ponerlo en agenda fuertemente, tenemos que pensarlo, cómo lo divulgamos, cómo lo ponemos en agenda, ya sea en gobiernos provinciales, nacionales o municipales, y cómo también lo vivimos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque los procesos de diálogo son necesarios en cualquier sociedad. Y la forma de dialogar también nos lleva a nosotros a otro concepto que es no necesariamente nuestra razón es la razón que más nos va a beneficiar, ni a nosotros ni a la sociedad en su conjunto. La idea de dialogar y de poner en cuestión en palabras los conflictos nos enriquece mucho y nos lleva a los procesos de responsabilidad. Entonces somos nosotros responsables de las decisiones que tomamos con nuestros conflictos y eso enriquece mucho. Y eso tenemos que ponerlo en agenda, y por eso el último Congreso Latinoamericano que nosotros hicimos de justicia restaurativa tenía por idea, y algo hemos logrado avanzar, de poner en las agendas nacionales, provinciales o municipales, de todos los poderes ejecutivos, estos conceptos de prácticas restaurativas y de soluciones autocompositivas, donde pasan los conceptos de responsabilidad, de diálogo, de aprendizaje y de pacificación social. Y eso me parece que también, además de servir a los demás, debería servirnos nosotros mismos para tomar en nuestra forma de vida y en nuestra forma de resolver los conflictos estos parámetros para llevarlo a nuestra vida, ¿no? Esto lo digo como una introducción y una inquietud personal,
hace un poquito antes de que explotara todo el tema de la pandemia, me habían invitado a mí a Salta a trabajar por los 10 años del programa de mediación que había hecho la provincia de Salta, que tuve la suerte de asistir varias veces, y me decían, o me preguntaban a mí, qué era lo que faltaba en todo lo que son los procesos de mediación, o en todo lo que, no los procesos de mediación internamente, o sea, que aprender a hacer mediaciones o a que la gente pase por los procesos de mediación, sino a todo el movimiento relacionado con la mediación, que es lo que nos falta. Y yo decía que a mí me parece que habíamos quedado en una meseta, por un lado, y en otro lado, en una necesidad de que nos atraviese todos los principios que nosotros enunciamos cuando hablamos de mediación, que nos atraviese en nuestra vida, ¿no? O sea, salir de la cultura del conflicto, del enfrentamiento, de la pelea, para entrar en la cultura del diálogo y de la posibilidad de resolver, aprender nosotros y que los demás también entren dentro de estos procesos de aprendizaje de las soluciones dialogadas. Y cuando también la semana pasada, pero por Zoom, se celebraron los 23 años del Instituto de Mediación de la República de México, me parece que el tema pasaba por lo mismo, ¿no? ¿Cuánto esto nos atraviesa a nosotros para poder difundirlo, para poder ponerlo en valor y para poder trabajarlo de una manera más fuerte? Esto me parece que es el primer concepto que yo quería decir y que me parece que podemos colaborarnos mutuamente. Yo no soy mediador, ni trabajo necesariamente tanto los conceptos de mediación, sino que vengo desde el derecho penal y del derecho procesal penal hacia los procesos restaurativos, hacia las prácticas restaurativas y hacia la justicia restaurativa, pero invito a que empecemos nosotros a trabajar desde Lomas de Zamora impulsos donde empiecen a verse como necesarios las soluciones autocompositivas, los aprendizajes de empatía, los aprendizajes del diálogo, y así empezar a difundir y poner la necesidad de que se apoye de una manera distinta la mediación, ¿no? Porque siempre tenemos como esta idea de que se apoya, de que está ahí, pero en la práctica pareciera como que somos más un dolor de cabeza que un beneficio, ¿no? Y ponerlo como beneficio. A nosotros, por supuesto que hay cosas que se nos hacen más fáciles que a los abogados. Si lo digo más fácil es, no desconozco toda el trabajo que tuvimos que hacer, ¿no? Yo practico primero mediación penal y después justicia restaurativa desde el año 2004, y recuerdo que, bueno, que pasamos 10 años sin que nadie nos diera bolilla, y que después la primera vez que pude hablar de justicia restaurativa fue gracias a la invitación que me hizo el doctor Santagati cuando yo era presidente de la Unión de Magistrados, o sea, 10 años después, ¿no? O sea, entiendo que ponerlo en agenda lleva un proceso largo, pero sí tengo como algo fácil que ya no hay nadie dentro del ámbito del derecho penal, del joven en conflicto con la ley penal, que sostenga que el derecho penal da una solución. O sea, los medios lo pueden decir, pueden hablar de la baja de la ley, de la baja de la edad de imputabilidad. ¿Vamos bien así, Graciela, o estamos muy flojitos? Anda poniéndome la carita de sí o de no, que yo te veo ahí detrás de las sombras. Decía que ya no hay nadie que en la realidad que haya vivido, pasado o trabajado dentro del ámbito del derecho penal que sostenga, sobre todo en el joven en conflicto con la ley penal, que sostenga que las disposiciones del derecho penal moderno y
el derecho procesal penal moderno solucionen los conflictos o le mejoren la situación a alguien. No le mejora la situación a la víctima, porque siempre la deja colgada, siempre la deja en un espacio de vacío, en un espacio de reclamo, aún después del dictado de sentencia, y no satisface para nada, o no beneficia, o no modifica, o no toca realmente humanamente a la persona del victimario, y mucho menos satisface a la sociedad cuando lo ve realmente a través de los años, ¿no es cierto? Cada vez tenemos más penales, más unidades penales, más reincidencia, y entonces nos damos cuenta que claramente eso no funciona. Este sistema dual, esta idea dual que tiene la lógica del pensamiento penal moderno, de la persona imputada de un delito es culpable o inocente, y como culpable tiene que ser condenado a una pena privativa de la libertad y encarcelado y por un tiempo determinado, una lógica que surge de un pensamiento de la escolástica, donde la sociedad se dividía en buenos y malos, y bueno, los buenos éramos todos nosotros, que teníamos el derecho de castigar y de excluir de la sociedad de buenos a determinadas personas malas porque habían cometido determinados hechos. Esa lógica está absolutamente en crisis, ¿no? Y las escuelas criminológicas que representan esa lógica están en crisis, ¿no? La escuela criminológica clásica y positivista están en crisis, porque la única solución que proponen es el encarcelamiento por un tiempo determinado, reitero, medido en años, días, de una persona. Sabemos cuál es el resultado que tiene. Es más que nada un control social y nunca un resultado positivo. A esto viene a irrumpirlo toda la idea de la criminología restaurativa, que es la primera en la historia de la humanidad, la primera escuela criminológica que tiene en cuenta las necesidades de la víctima, las necesidades y posibilidades del victimario y las necesidades y posibilidades de la sociedad. Antes, todas las escuelas criminológicas, ustedes lo vieron en la facultad, tenían la mirada hacia el delito y qué hacemos con el delincuente. Y así justificaban, ya sea a través de distintas teorías de cómo se conformaba la sociedad, ya sea teorías biológicas, teorías de distintas índoles, siempre terminaban diciendo que, bueno, que había como una parte mala de la sociedad que había que castigarla. La escuela criminológica, reitero, tienen por primera vez en la historia una mirada distinta, una mirada hacia la víctima que dice, bueno, a ver, de una vez por todas vamos a ver qué necesidades tiene la víctima. Perfecto. ¿Qué necesidades y posibilidades tiene el victimario? ¿Qué quiero decir? Que una de las necesidades, y no son todas necesidades en el sentido beneficioso, porque no somos abolicionistas, porque no pensamos que le vamos a hacer la vida fácil, sino que lo vamos a comprometer de otra manera al victimario. ¿Qué posibilidades tiene y qué necesidades tiene? Obviamente, una de las necesidades es hacerse responsable, meditar, dialogar sobre el hecho que cometió. Otra de las necesidades que tiene es de resarcir, y otras de las necesidades, posibilidades que tiene es comprometerse a no reiterar los hechos que están en cuestión. ¿Sí? Y también otro miradas a la sociedad en el sentido de la sociedad tiene reclamos y tiene responsabilidades, y entre las responsabilidades que tiene es la de volver a acoger a la persona que comete un hecho disvalioso a su seno y darle la oportunidad que, como todo ser humano, tenemos el derecho a la segunda oportunidad en nuestras vidas, ¿no?
Y eso lo tenemos y lo sabemos, porque nos equivocamos, porque cometemos errores, porque nos divorciamos, porque rompemos nuestras parejas, porque volvemos a hacer 3 millones de macanas, entonces tenemos derecho a una segunda oportunidad. Y más o menos es fácil plantearlo en el ámbito del joven en conflicto con la ley penal, porque la primera parte la tenemos ganada. La primera parte la tenemos ganada en el sentido de, reitero este concepto hasta el cansancio, nadie seriamente que esté trabajando en el ámbito del derecho penal dice que el derecho penal trae soluciones. Hasta a mí me está pasando que tengo jueces o fiscales que se acercan a charlar un poco sobre los temas restaurativos, porque dicen que están podridos de investigar, acusar, en el caso de los jueces de condenar personas que saben que se estropean más en el ámbito carcelario, salen peor del ámbito carcelario y reinciden en un nivel inmenso. Y en cambio, y en la otra parte del proceso, también tiene niveles de insatisfacción muy grandes de la víctima, ¿no? Y estos procesos restaurativos nos dan unos niveles de satisfacción muy grandes, que están demostrados, que están documentados y que nos llevan a poder animarnos a decir, tenemos una posible solución para determinadas personas. Y dejo planteado esto, ¿no? No todas las personas, porque tampoco somos tontos, inocentes, ni caídos del catre, no todas las personas tienen la predisposición ni la capacidad para pasar por los procesos restaurativos y para autocomponer sus conflictos y para responsabilizarse del hecho que han cometido. Ni tampoco todas las víctimas tienen esa predisposición para poder pasar por un proceso restaurativo. Y también decimos que muchas veces las víctimas consienten que se hagan procesos restaurativos sin ganas de participar, y eso también es posible hacerlo. Y tenemos también documentado los niveles de satisfacción, y también tenemos documentado la baja de reincidencia de las personas que pasan por los procesos. Más o menos esa es la presentación. Basada en tres o cuatro conceptos. Insistir, poner en agenda, y eso lo tenemos en común los trabajos de mediación y de justicia restaurativa, que las soluciones autocompositivas son posibles y son mejores que el dictado de una sentencia. En el ámbito del derecho penal, empezar a desmistificar que todo eso de que el derecho público tiene que encargarse de todas las soluciones y que es el fiscal el representante de la sociedad y no puede aflojar, no puede ceder la solución a los particulares. Eso lo tenemos extremadamente discutido, hablado, charlado y capacitados con los fiscales acá de Lomas de Zamora, que nos costó un tiempo hacerlo, pero estuvo buenísimo porque además nosotros aprendimos mucho de todo lo que es teoría general del proceso y el derecho a accionar y los elementos del derecho a accionar, ¿no? Y tenemos bien conversado que es posible que el Estado retroceda ante la posibilidad de una solución autocompositiva, aún en el ámbito penal, y creemos que puede crecer. Primero en el ámbito, por eso hablábamos de justicia restaurativa y separábamos de prácticas restaurativas, ¿no? O hablábamos de práctica restaurativa para después hablar de justicia restaurativa. La justicia restaurativa está pensada dentro del ámbito del derecho penal. Está definida internacionalmente como un ejercicio del derecho penal de mínima intervención y de intervención humanitaria. Perfecto. Pero después vimos que esos principios restaurativos podían aplicarse a otros territorios del derecho, de las prácticas tribunalicias, de otras fueros dentro del ámbito del derecho, y así hicimos un programa de restaurativo
en donde nos metimos en conflictos de familia, donde nos metimos en conflictos de civiles, donde nos metimos en el ámbito de hacer prácticas restaurativas en personas privadas de la libertad, y por eso expresamos el concepto de práctica restaurativa. Y así fuimos viendo que hay también la posibilidad de hacer práctica restaurativa en el ámbito de la salud y en el ámbito de la educación. Y más o menos, en forma despelotada, desorganizada, presenté el tema. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, adelante y avanzamos. Sí, la doctora Karina Capra, que es de Moreno, estaba comentando que Hola. Ahí está. Que no. Ahí está. Se aplicaba. Que lo comente ella, Graciela, si se anima. Adelante. Sí, sí. Hola. ¿Qué tal, Germán? A través de personas. Y que Sí, hola. veía que en otros colegios, sí. Oh, Te dejo. como quieran. Bueno, gracias. Gracias, Karina. Graciela. Yo tengo mi corazoncito en Lomas porque, bueno, cursé con la doctora los primeros años de la primera camada de mediación, estudié en Lomas y conozco Lomas y estoy conectada en Lomas, pero trabajo y vivo en Moreno, ¿no? Y lo que dice el doctor es verdad, Lomas está instaurado y nadie piensa que no es una lógica distinta, que no sea una práctica restaurativa, pero realmente en Moreno no es así, que es el territorio en donde yo trabajo y en donde lo camino y en donde hay un impulso desde la Municipalidad de Moreno, porque yo trabajo en la municipalidad, para que se puedan aplicar esto de las prácticas restaurativas. Hay una reticencia muy fuerte de los defensores generales, porque he tenido charlas y hemos estado hablando en cuanto a que se instauren esto de práctica restaurativa como que otra cosita más que no funcionaría. Por eso a mí me parece que hacer un trabajo en conjunto con todos los defensores de la provincia estaría bueno. Es un trabajo muy grande lo que le estoy pidiendo al doctor, pero esa lógica que él cree que no hay nadie que no crea que no es una práctica, que hoy por hoy lo necesita, la justicia penal juvenil, en la que yo estoy convencida, en otros distritos no es así, doctor, lamentablemente. Mira, ahora armamos, mejor dicho, para avanzar en el tema que estás proponiendo vos, una comisión de justicia restaurativa dependiente del Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y hay muchísima gente en cada departamento judicial que va viendo como necesario llevar adelante prácticas restaurativas. Hay que trabajar mucho y bien qué pueden hacer cada uno de los operadores para llevar adelante estas prácticas restaurativas. Por ejemplo, ¿pueden los fiscales derivar las causas que tienen ellos hacia las prácticas restaurativas? Bueno, eso lo trabajamos, lo discutimos, nos capacitamos mucho en Lomas de Zamora, ¿no? Dijimos, claro que pueden. O sea, el conflicto, aún el conflicto denominado delito es un conflicto humano, ¿sí? Que uno lo puede judicializar y llevar adelante a través de un proceso adversarial o lo puede resolver autocompositivamente. Y hemos demostrado ahí al fiscal que el fiscal puede archivar la causa, porque bueno, empezamos a hablar de esta idea de la acción procesal como este derecho de instar ante las autoridades, que viene pegado con el concepto de pretensión. O sea, ustedes saben bien que la acción procesal cobra sentido siempre y cuando hay una pretensión procesal, que esa pretensión procesal es un objeto, sujeto y causa, y que la causa es el hecho conflictivo más la imputación jurídica. Si nosotros resolvemos este hecho conflictivo, queda sin sentido la causa de la pretensión y por lo tanto queda sin sentido el trabajo de quien quiera instar la acción, en este caso
pública, ¿no? Trabajamos todos esos conceptos para poder fortalecerlo. Al fiscal de decir, bueno, ustedes pueden derivarnos causas. Y lo aprendieron a hacer, ¿no? Y trabajamos fuerte también con la defensa pública, porque la defensa pública te dice que trabajar justicia restaurativa implica retroceder en el concepto de la presunción de inocencia. Y nosotros decimos, bueno, toda la idea del derecho a no decir nada y de la garantía procedimentales son límites al poder del Estado. Pero si yo no estoy hablando del poder del Estado, sino estoy hablando de la posibilidad de resolver mi conflicto y mejorar mi situación, no solamente en el ámbito procesal, sino en la vida, digo, ¿por qué no lo puedo hacer aún como defensa pública o como defensa privada, ¿no? Y para los jueces lo mismo, ¿no? ¿Por qué los jueces tienen esa ambición de querer resolver todos los conflictos y pensar que su sentencia va a ser más sabia que lo que resuelven las personas involucradas? Y entonces empezamos a trabajar también diciéndole, bueno, miren que nosotros podemos fomentar estos diálogos y ustedes lo que necesitan es renunciar o por lo menos dejar suspendida temporalmente esa necesidad de dictar sentencia ante todos los conflictos. Lo que quiero decir es que hay una cuestión de capacitar en las prácticas o poner en crisis las prácticas que se llevan adelante, ¿no? Así como la mediación trajo a mi manera de ver, un pequeño quiebre en las capacitaciones de los abogados que estábamos formados en las facultades para litigar, y nada más que para litigar, me parece que todo esto trae, dentro del ámbito judicial, una reflexión acerca de lo que podemos y lo que no podemos hacer, ¿no? Y me parece que se enriquece. Y después habrá departamentos judiciales que no se quieren detener en esos temas, porque consideran que hay otro tema más importante. Pero bueno, eso va a ir avanzando, me parece. Por lo menos va a poner en crisis mucho de lo que se viene haciendo, ¿no? La necesidad de la participación de la víctima dentro del proceso se viene hablando en los medios, se viene hablando en las legislaciones, se viene hablando en las legislaciones no solamente nacionales, sino de cada provincia, y se está haciendo como una necesidad. Y la justicia restaurativa propone una participación aún mucho más amplia que la que proponen las leyes. En definitiva es eso, ¿no? O sea, ver qué necesidades tienen las víctimas. Y empezar a mostrar que los niveles de satisfacción que tienen las víctimas que pasan por los procesos de justicia restaurativa son mucho más grandes, mucho más altos que los niveles de satisfacción que tienen las víctimas que pasan por los procesos de justicia ordinaria. Nosotros empezamos Estuvo muy bueno todo lo que pasó en Lomas porque, primero, muy original, porque todo el mundo me referencia a mí como que yo soy el titular de la oficina de justicia restaurativa de Lomas de Zamora, y en verdad, y ahora estamos por cambiar el cartelito que tenemos en la puerta de nuestra oficina, el área de justicia restaurativa es del Ministerio Público, o sea, la resolución que establece el área de justicia restaurativa del joven en conflicto con la ley penal en Lomas de Zamora, esa resolución tiene la firma mía, pero tiene la firma del fiscal general también. Primer punto. La gente que trabaja dentro de esa área de justicia restaurativa que siempre me acompaña en las charlas y eso, hay gente que depende de la Defensoría, gente que depende de la Fiscalía y gente que depende del cuerpo técnico de la Corte colaborando con nosotros. Eso, digamos, como para ubicarnos donde estamos parados, ¿no? Pero el proceso se hizo a través de la oposición de los fiscales y de los mejores fiscales. Siempre digo lo mismo, ¿no? Los fiscales más fiscales, mejor formados, con esa cosa de, bueno, yo tengo que recibir la denuncia, investigar, acusar y pedir condena, y cuando mayor condena tengo,
mejor fiscal soy. Todos muy formados, ¿no? Fueron ellos los que nos obligaron a nosotros a documentar lo que pasaba en Lomas de Zamora. Entonces, primero decían, pero yo tengo que pensar en la víctima. Ningún problema. Empezamos a documentar los niveles de satisfacción de la víctima. Y entonces juntábamos, qué sé yo, 10 papelitos, 10 agradecimientos de la víctima y se los llevábamos a los fiscales. Yo tengo 10 agradecimientos, ¿cuántos tenés vos? A ver. Y lo poníamos en juego, ¿no? Los niveles de reincidencia son menores, o sea que los niveles son niveles de reiterancia, no de reincidencia, para ser más específico, ¿no? También empezamos a ver que los niveles de reiterancia de los jóvenes en conflicto con la ley penal que pasan por el servicio ordinario es del 60, 66%. Los que pasan por justicia restaurativa son del 9, del 10%. O sea, del 60 y pico, 70, al 9, 10% es como para mostrarlo, ¿no? Y los niveles de cambio de actitud de los jóvenes en conflicto con la ley penal, también porque hacemos el seguimiento de nuestros jóvenes, ¿no? Nos invitamos nuevamente a que se acerquen, los llamamos por teléfono. Hicimos en el año anterior a la pandemia, una huerta ahí en nuestras oficinas, y los jóvenes venían a charlar con los jóvenes nuestros, a cultivar, a llevarse el zapallito, a traer a su amigo, que estaba también ahí en la calle, y venían junto a la quinta y hablaban, y veían que había otra forma de vida, y bienvenido sea, ¿no? Y entonces es posible, pero hay que ir convenciendo. Y en algún momento, yo entiendo lo que dice Karina, porque cada uno defiende su forma de vivir y su forma de trabajar. Pero cuando yo te decía esto de que realmente todos estamos entendiendo que en el ámbito del derecho penal hay una crisis muy grande, lo estamos viendo. Lo estamos viendo en los penales, lo estamos viendo en cómo trabajamos nosotros, y los medios de comunicación nos vinieron al cuello cuando trabajamos todo el tema de las causas de Berbisky para que no haya tanta sobrepoblación en el servicio penitenciario, ¿no? Y bueno, entonces se va viendo. Entonces es cierto lo que vos decís, Karina, hay lugares que no le dan bolilla, pero hay lugares donde se va, qué sé yo, la participación del procurador en nuestros congresos está siempre, ¿viste? Y él está, y él respalda nuestros congresos. Y bueno, son señales que uno puede mirar positivamente o negativamente, pero a mí me parece que hay algo que está en movimiento y que hay que alentarlo cada vez más. Como reitero también todo lo que es el movimiento de la mediación, hay que alentarlo cada vez más, ¿no? Hay que fortalecerlo y buscar las estrategias para fortalecerlo, ¿no? Creo que, doctor Borré, creo que Silvia quería hacerle una consulta, que tiene su manito levantada hace un rato. Bueno, si querés, hola, buenas tardes. Yo ingresé tarde por un problema técnico, así que pido disculpas. Tengo una duda, varias dudas, ¿no? No sé en qué etapa del proceso intervienen, porque no empecé, no sé cómo arrancaron. Si es necesario si es necesaria alguna instancia judicial, si se puede intervenir antes, y cómo lo toma el particular damnificado, la intervención que ustedes hacen. Un poquito se habló de la víctima, me lo aclaró, pero son dudas así prácticas que tengo. Sí, nosotros tenemos distintos formatos de intervención, ¿no? A ver, está muy claro que si estamos hablando dentro del ámbito del joven en conflicto con la ley penal, en ese ámbito concreto, las causas nos las tiene que derivar el fiscal, ¿sí? El fiscal es la persona que toma la decisión de derivarnos causas a nuestra área de justicia restaurativa. Ahora, la forma en que el fiscal toma la decisión está provocada, por un lado, porque el cuerpo técnico dependiente de la Corte
le pasa el dato de que hay jóvenes que ellos entrevistaron, que son jóvenes que tienen un perfil para pasar por los procesos restaurativos. Entonces le dicen a los fiscales, ¿qué te parece si derivas esta causa? La otra posibilidad es que el defensor también, después de entrevistarse con el joven, le pida al fiscal que le derive tal o cual causa para el área de justicia restaurativa. Y también tenemos un grupo de jóvenes que son facilitadores, que siguen sosteniendo ese nombre, pero no sé si es el nombre correcto a nivel internacional. Pero nosotros lo llamamos facilitadores, que van a la fiscalía, ven si hay alguna causa que se pueden derivar al área de justicia restaurativa y la piden. Esto hasta hace un tiempo, porque ahora ya los fiscales nos están derivando muchas causas, ¿no? Últimamente estamos teniendo una derivación grande de causas, pero siempre es el fiscal el que lo hace. Ahora hemos tenido intervenciones en distintos lugares nosotros, hemos tenido intervenciones en escuelas, nos han llamado de escuelas públicas y privadas, de escuelas públicas en Monte Grande, en Esteban Echeverría, y en escuelas privadas acá en Almirante Brown, ¿no? Chicos que por ahí han tenido agresiones entre ellos y nos han pedido a nosotros intervención, y hemos intervenido y hemos tenido lindos resultados hasta que aparecieron los padres, ¿no? Habíamos conseguido una buena intervención y un buen resultado entre dos jóvenes. Uno de los casos es, bueno, obviamente, entre dos jóvenes que habían tenido una diferencia por una chica, ¿no? Entonces se agredieron uno al otro, pero uno sacó una cortapluma y le lastimó un dedo al otro. Entonces la directora, la representante legal de la escuela, nos invita a participar. Participamos, logramos que los chicos revean la postura, se concilien, se pacifiquen entre ellos mismos, ¿no? Y después aparecieron los padres pidiendo la expulsión de uno o amenazando que iban a retirar a su hijo si no se expulsaba al otro. Y ahí tuvimos que retomar el trabajo y tuvo buen resultado, ¿no? Después tenemos muchos conflictos menores que no son individuales, sino que incluyen familias enteras. Tenemos un par de casos en Ministro Rivadavia. Y después tenemos también, volviendo al tema de las escuelas, un trabajo bastante fuerte hecho en las escuelas públicas en Esteban Echeverría. Y trabajamos interviniendo en algunos conflictos puntuales que tenía la escuela, pero después capacitando a los docentes para detectar conflictos, prevenir, detectar conflictos y resolverlos, ¿no? O sea que en el ámbito concreto del joven en conflicto con la ley penal, la derivación la hace el fiscal, a pedido del cuerpo técnico, a pedido de la defensa, o a pedido de nuestros facilitadores, o de oficio porque ellos quieren hacerlo, teniendo en cuenta el perfil de la persona. Y ahora explico por qué lo doy. Y en otros ámbitos hemos tenido capacitaciones en el municipio de Almirante Brown, en Lomas de Zamora, hemos trabajado, propuesto algunas tareas con chicos declarados inimputables por la edad. Ahí cuando el chico es declarado inimputable por la edad ya no está dentro del fuero de responsabilidad penal juvenil porque por algo está declarado inimputable. Entonces tenemos una intervención que es voluntaria, ¿no? Más o menos por ahí va. Muchas gracias. Gabriela. Perdón. No, Solo le quería decir algo, muy cortito, si me permiten. ¿Puedo? Sí. Sí, después bueno, quiere preguntar gracias, Gabriela. Dale, que pregunte y después hablo. Perfecto. No, decí, después le pregunto yo.
Bueno, bueno. No, yo le quería agradecer la respuesta, decir que bueno, yo trabajo en escuelas públicas de Esteban Echeverría, soy profesora de secundaria y estamos teniendo como un rebrote de violencia que no se venía viendo, y bueno, en algunos espacios estamos teniendo que dejar de lado los contenidos curriculares y empezar a hablar de otras maneras de resolver conflictos, de la importancia de la palabra, de calmarse. En algunos casos hemos tenido buenos resultados, se sintieron orgullosos de no recurrir a los golpes, pero tenemos, como dice usted, mucha dificultad con el tema familiar, porque desde las propias familias los alientan a vengarse, a pegarse, las redes, y bueno. Yo solo lo que le quería preguntar, y después le dejo paso a Gabriela, si lo puedo contactar después para trabajar con escuelas, o por si se supuesto. puede coordinar de alguna manera, solamente eso. Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Y también bueno, tenemos muchas así talleres que hemos hecho en la Universidad de Lanús, o sea, trabajamos mucho todo lo que es territorio, ¿no? Y por supuesto también es cierto que vamos también sumando en alguna medida a los defensores públicos que dependen de mí, no tienen la obligación de trabajar estos temas. Pero últimamente se han sumado por lo menos 2 o 3 más y vamos pudiendo ampliar nosotros nuestra capacidad de asumir responsabilidades, ¿no? Y eso está bueno también. Tiene varias originalidades nuestras tareas, ya que nadie me lo preguntó, lo voy a decir yo. La primera cosa original que tiene, que no sé yo si existe en algún lugar este modelo, ¿no? Es este concepto que es una oficina de todo el Ministerio Público, ¿no? Donde están sumados los fiscales y la defensa y la colaboración de la Corte, ¿no? Esto es una cosa que es bastante original, ¿no? Y lo segundo, y esto sí lo digo, que es una jugada muy fuerte nuestra, es que nosotros elegimos los perfiles de las personas que pasan por los procesos restaurativos, no las calificaciones legales. Y esto es un tema que yo te diría que casi internacionalmente es una cosa bastante llamativa, ¿no? Porque gracias a Dios no está legislado en nuestro código procesal qué tipo de delitos pueden pasar por justicia restaurativa. Entonces, que a diferencia con los mayores, que ahora le encontramos la vuelta en mayores también, ¿no? Por eso estamos trabajándolo también de ahí. No tenemos esa calificación vieja, obsoleta, de que, por ejemplo, se podían pasar por procesos restaurativos nada más que los delitos correccionales. Como no tenemos esa legislación, no tenemos techo y elegimos por perfiles. Entonces trabajamos por perfiles. Si el joven tiene un perfil y la víctima tiene un perfil que aceptan trabajar estos temas, los trabajamos. No importa el hecho que han cometido. Nosotros trabajamos los conflictos, no las imputaciones jurídicas. Y bueno, eso es bastante también nuestro. Y bueno, y los fiscales se van animando a pasarnos cada vez más hechos y en archivar, que no es un tema menor, archivar la causa cuando vuelve con un acuerdo realizado en el área de justicia restaurativa. Eso también es un avance grande que hemos hecho, ¿no? Y otros no, bueno, cuando se nos pasan los condenados, porque hay jueces de responsabilidad que nos pasan casos graves, cuando ya están condenados, nuestro trabajo va paralelo al cumplimiento, ¿no?, de la condena, ¿no? Va por ahí. Te escucho, Gabriela. Ah, ok. Estaba esperando que... no, le quería consultar en esto, que dijo que una de las respuestas ya la escuché, que en los mayores ahora le encontraron la vuelta a que no solo sean causas contravencionales, como para No, bueno, intervenir.
En verdad la ley es una ley de mediación penal, no de justicia restaurativa. Entonces nosotros vamos a empezar a trabajar esos conceptos desde otro lado, ¿no? Claro. Hay como dos trabajos que venimos haciendo así, también zigzagueando un poco con la ley, ¿no? Uno es en los mayores que está muy claro que todo el tema de mediación penal dependen de las fiscalías generales. Y nosotros lo aceptamos, obviamente, está perfecto. Hemos tenido acercamiento con esas oficinas. Como son oficinas que los fiscales en general no le dan mucha bolilla, no tienen muchos recursos humanos como para también nosotros les sumemos más tareas, ¿no? Entonces, en general, tratan de cumplir las tareas que tienen y nada más, pero ni nada menos, ¿no? Porque también tienen mucho trabajo. Pero nosotros estamos empezando a trabajar algunas ideas restaurativas más allá de todo el derecho positivo, ¿no? Después veremos cuál será el resultado al momento de que el fiscal reciba el acuerdo, al momento que el juez de garantía reciba el acuerdo, qué resultado vamos a tener, ¿no? Y otro tema es todo el tema de familia, ¿no? Que hemos venido trabajando mucho en todo el tema que es muy discutible y que hay que tratarlo muy finamente, todo el tema de las relaciones dentro del ámbito de familiares cuando hay niveles de agresión, ¿no? Qué se puede hablar y qué no se puede hablar en esos temas es otro tema en cuestión. Que también hemos tenido así charlas muy grandes con la Procuración, porque a la Procuración le llamó la atención que nosotros trabajáramos esos temas. Y nos ha ido bastante bien, porque hemos explicado que nosotros no mediamos, no dialogamos en el tema de la violencia concretamente, pero sí que hay muchos temas que se pueden ver para acordar y que no sea todo más violento, ¿no? Más o menos por ahí vamos. Nora Singh había hecho un comentario, no sé si lo podés hacer oralmente, así le consultas al doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, me pareció muy interesante, pero a raíz del comentario de la pregunta que hizo la doctora Silvia, me pareció que no había contestado, pero después amplió los dos temas, con las víctimas o particulares damnificados, y esto que los perfiles, ¿no?, que elegían, y las contestó justo en las dos preguntas, en la misma respuesta. Me parece muy interesante el proyecto y la verdad que los abogados no tenemos, ni sabemos, ni tenemos acceso cómo llegamos a esa oficina, porque también me imagino que podrá ser a pedido de parte, ¿no?, la intervención. Sí, por supuesto. Es a pedido de parte y hemos tenido buenas experiencias y no tan buenas experiencias cuando intervienen abogados. Pero bueno, en general lo que es un desconocimiento de lo que hacemos nosotros. Por eso le estoy diciendo, ¿cómo accedemos? Yo desconocía. Sí, hay un desconocimiento muy grande. Después, concretamente, una vez que nos ha tocado trabajar con abogados, ya sea defensores o con particulares damnificados, hemos tenido distintas experiencias. Hemos tenido experiencias muy buenas y hemos tenido alguna experiencia particularmente de algunos hechos que tenían digamos, como alguna intervención mediática, en donde por ahí los abogados no se animaron a avanzar un poco más, porque bueno, la intervención mediática, te imaginas lo que pedían, entonces claro, quedar como que estaban arreglando algo les parecía como que a ellos no les parecía bien, ¿no? Pero bueno, sí, lo primero es eso, que nosotros cuando tenemos abogados, hay causas que tienen abogados particulares, los invitamos a charlar y les explicamos lo que hacemos y cada uno toma su decisión, ¿no? Obviamente. Súper bien, súper, me parece genial y me parece algo que se difunda. Te tengo que decir que también es cierto que en el fuero de responsabilidad
penal juvenil, son poquitos los abogados particulares que intervienen, ¿no? También. Yo creo que vamos a tener ahí un desafío muy grande cuando empecemos a tener intervenciones un poco más masivas en el fuero penal de mayores, ¿no? Bueno, tienen un nicho grande en los abogados de NNA. Ahí me parece que les puede aparecer un montón de gente interesante para trabajar. Sí. Yo particularmente no creo que sea un problema de abogados particulares o no. Me parece que como todo, depende de quién sea el abogado particular. Yo ya me lo imagino estando mejor o peor según quién sea el abogado particular. Hasta ya me los imagino. Bueno, a ver, en un punto pareciera que los padres tiran todo por la borda, los abogados tiramos todo por la borda. Bueno, usted es abogado también. No te lo decía, sino los padres son esos padres. Después tenemos, mirá, nosotros tratamos el trabajo nuestro con jóvenes. Y cuando las víctimas también son jóvenes, los padres aportan, claro que sí que aportan. Me parece, claro, muy, muy buena la perspectiva, muy interesante, muy enriquecedora. Tienen su subjetividad que quieren proteger a toda costa a sus hijos, pero después van entrando en razón. O sea, hay como un primer momento, los procesos son, bueno, la causa se deriva de la Fiscalía al área de justicia restaurativa, se habla separado, primero con el imputado, a ver si está dispuesto a pasar por un proceso de justicia restaurativa, de diálogo, se le explica los beneficios y el compromiso que tiene que tener, y después a la víctima se le explica los beneficios y el esfuerzo que tiene que llevar adelante para participar de un proceso restaurativo, y cuando ya llegan a encontrarse ya están preparados ambas partes, ¿no? Cuando aparece un abogado también hay que explicarle, porque no es algo que se le es ajeno, y que tampoco él puede disponer de todo. Ustedes también saben que los abogados se deben a sus asistidos, entonces tienen que volver a hablar con los asistidos, con los padres de los asistidos, y eso es otro tema más. Pero se va explicando y se va convenciendo, y hay buena colaboración en todo, ¿no? Muchas gracias. Después tenemos errores que hemos cometido. En un momento teníamos 2 familias en conflictos y juntamos a las dos familias en la misma audiencia, y terminaron a las piñas los padres de los jóvenes. Las dos familias. Pero después usamos, porque tenemos algunas cosas así, algunas herramientas interesantes. Nosotros utilizamos como procedimiento, digamos, nuestros, la mediación como herramienta, los círculos y las juntas restaurativas. Y cuando quisimos armar ese círculo restaurativo con los familiares, el primer encuentro terminó muy mal. Y después utilizamos el Ubuntu. Aparece Lisandro, que es uno de los jóvenes que trabaja en el área de justicia restaurativa, y se lleva el Ubuntu que tenía yo acá en mi casa. Y a través de eso le explican qué es el Ubuntu, cómo funciona, y a través de eso el segundo encuentro que tuvimos fue buenísimo, con la misma gente. Entonces, ¿qué es el Ubuntu? ¿Qué es el Ubuntu? Es la pregunta, ahora. bueno, ¿Cómo mira, funciona? Suena africano. hoy es un día para contarles, porque hoy justamente leí en el diario que falleció el presidente sudafricano que dejó en libertad a Mandela y llamó a elecciones libres. El Ubuntu es una religión de distintas tribus de África, y así como comentario aparte, la filosofía del Ubuntu es la que utiliza Mandela para que las
las tribus que estaban dispersadas y esa dispersión colaboraba al dominio blanco en Sudáfrica, utiliza esa religión justamente para juntar o para tener algo en común de las distintas tribus sudafricanas, ¿no? Bueno, la filosofía del Ubuntu es esta idea de yo soy en la medida que somos todos. Bueno, tiene como una cosa más de compartir que de competir, una filosofía muy fuerte en ese sentido. Pero además, físicamente, es un elemento, en el caso que tengo yo es de madera, con forma de corazón, y se utiliza de la manera siguiente, que cada uno que tiene el Ubuntu tiene en ese momento el don de la palabra, y se lo pone en el pecho y expresa lo que siente, y que todos los demás tienen que tener silencio, guardar silencio y escuchar lo que dice la persona que tiene el Ubuntu. Cuando hicimos la reunión, la persona que explicó cómo funcionaba el Ubuntu lo explicó muy bien. Lo explicó tan bien que la gente de la zona sur, o sea que no tiene nada que ver con el Ubuntu, pero que le explicaron y la riqueza de esta posibilidad de que uno tenga la palabra y los demás escuchen, lo usaron muy bien. Cada uno tenía ese Ubuntu de madera, lo tenía en el pecho. Me voy a levantar un minuto. Y hablaba desde el corazón, ¿no? Es otro elemento también como... Y los demás escuchaban, no sé si se ve ahí, no veo dónde. Más arriba, más arriba. Ajá. Ven que tiene esa formita, se agarra, se pone acá en el pecho y se habla. Y bueno, y se organizó el diálogo a través de eso, ¿no? Después tuvimos también casos de chicos que prendieron fuego un destacamento de bomberos. Y ahí vinieron los bomberos a explicar el daño que habían hecho y los pibes estaban conmovidos. No, estoy mintiendo, no prendieron fuego un destacamento de bomberos. Prendieron fuego un colegio y los bomberos fueron a apagar el colegio, fueron a apagar el incendio y se habían provocado muchos daños y se le ocurrió a nuestra coordinadora convocar a los bomberos para que expliquen qué es lo que ellos vieron cuando llegaron y todo el daño que se había provocado a la escuela. Y fue maravilloso, la palabra de los bomberos fue maravilloso el efecto que provocó sobre los jóvenes, ¿no? Bueno, más o menos por ahí vamos. Genial. De alguna forma este método permite una rectificación subjetiva del adolescente que se mandó la contravención, ¿no? Y le da la posibilidad de hacer algo distinto, ¿no? O sea, es esto. Sí, lo que pasa. Alguien alguna vez lo aloja en algún sitio, digo. Sí, son procesos de responsabilización que no se dan en otros ámbitos del derecho penal, ¿no? Porque en una se maneja la culpa y en otro se maneja la responsabilidad. En uno se maneja la mentira, porque bueno, siempre se le dice al chico que no tiene que declarar, no tiene que declararse culpable, y en el otro se maneja el concepto del diálogo sincero. Y los resultados son distintos, ¿no? Reitero, tenemos que tener jóvenes que tengan esa posibilidad, esa predisposición. Por supuesto. Y tampoco somos inocentes de decir que todos pueden pasar por los procesos restaurativos, porque no estamos en ese momento. Empezamos a trabajar también hechos menores y cada vez nos vamos como afianzando en otros derechos más importantes, pero bueno, tiene que ver con esa idea, ¿no? Y uno de los puntos que yo decía, o sea, no solamente el diálogo y sacar de la cosificación que que tienen ambos en el conflicto penal, o sea, la imagen tremenda que tiene la víctima acerca de su victimario, y la cosificación que tiene el victimario con respecto a su víctima, se van modificando en la medida que se vaya armando el diálogo y pudiendo expresar distintas cuestiones, explicar, reconocer el hecho como un hecho disvalioso, dar las explicaciones que la víctima necesite para estar tranquila, el pedido de disculpa, la aceptación de las disculpas,
el ofrecimiento de un resarcimiento, la aceptación. Hemos tenido casos de víctimas que no querían ningún resarcimiento y que le hemos tenido que sugerir que sí lo acepten, porque a nosotros nos parece un elemento importante. Y un elemento muy importante es el compromiso de no reiterancia de esas conductas. El efecto de que siga viendo a la víctima, que siga viendo a la persona a la que le hizo el daño, me parece que también es fundamental, porque una pena es un número mensurable de algo. Sin embargo, que se responsabilice, que siga viendo y que tenga enfrente a la persona a la que le ocasionó el daño es otra cosa, ¿no? Sí, claro, No debe porque ser es un sencillo. tema, el concepto Pero bueno. hay un proceso así más o menos elaborado de cosificación de la víctima para que no afecte o para que posibilita que alguien cometa un daño sobre la otra persona, ¿no? Claro. Cuando ese proceso se revierte y se ve que la persona que sufre un hecho es una persona que sufre y se mensura ese gran sufrimiento que hay, va cambiando. Se le va produciendo alguna crisis dentro de su psiquis y de su sentimiento a los jóvenes. Bueno, un poco por ahí. Perdón, Guido Antonucci quería hacerle una pregunta hace un rato, doctor. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Dos preguntas breves. En primer lugar, como abogado penalista, muchos casos finalizaron en la ORAC, en la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos. ¿Esto forma parte de la justicia restaurativa? Pregunta número 1. Y la segunda pregunta es, ¿cómo convive la justicia restaurativa con los casos de violencia de género? Ya que nuestro ordenamiento jurídico, digamos, no admite muchos perdones o mucha reparación del daño, al punto tal de sacar la probation, ¿no? ¿Y cuál es su postura de esto al respecto? Gracias. Sí. No, lo primero es la ORAC, que es un poco lo que yo decía. Primero que es una oficina de mediación penal, no de justicia restaurativa. Que la justicia restaurativa y la mediación penal tienen como una relación, pero a mi manera de ver, la justicia restaurativa tiene como un plus por sobre la mediación penal, ¿no? Un poquito por lo que te expliqué, el compromiso de no reiterancia y del proceso interno que tiene, ¿no? O sea, nosotros utilizamos la mediación penal como una herramienta de trabajo dentro de la justicia restaurativa. No depende de nosotros, depende de la Fiscalía, fue creada por una ley provincial, trabaja los delitos que taxativamente están enunciados, no puede tratar otros delitos. O sea que somos parientes, pero no somos lo mismo. No sé si me expliqué, Guido. Y por otro lado, el tema de la violencia es un tema que se está poniendo en crisis. O sea, históricamente, cuando existió esa prohibición, que no es nuestra, que es internacional, de mediar o de conciliar los temas que tienen que ver con la violencia de género, por supuesto que yo estoy de acuerdo en lo que pasó históricamente, eso se hizo, y ahora también te cuento lo de mediación penal, se hizo porque por el momento que se estaba viviendo, ¿no es cierto? En un momento en donde había una diferencia de empoderamiento, palabra muy usada ahora, entre lo que eran las mujeres y los varones, ¿no es cierto? Había un ejercicio muy fuerte. Cuando esto se va superando en el tiempo, se va posibilitando que la mujer está más empoderada, que hay un movimiento que respalda todas estas cuestiones, que hay una sociedad que lo empieza a ver de una manera distinta, que además empezamos a ver que hay casos puntuales en donde obviamente no mediamos ni conciliamos la violencia, pero sí un montón de cosas que puede haber alrededor. Y que por supuesto es un tratamiento muy personal y muy puntual para determinados casos puntuales. No sé si me expliqué. Quiero ser muy prolijo en esto. O sea, si vos me decís en general qué piensa, y obviamente que estoy en contra, pero también a veces hay hechos que por la característica de las personas, que por la característica del hecho mismo, por las cosas que se están discutiendo, que las mismas partes tratan de pedir que se
lleven adelante procesos de mediación. Pero también históricamente, cuando vos ves todo el tema de la justicia restaurativa, fue legislada originariamente en el 70 como esto que se dijo de salida alternativa al proceso penal, o sea, para determinados delitos. O sea, fue como entrando de a poquito como una salida alternativa, y ya todo lo que es restaurativo, las prácticas y la justicia restaurativa ya es como un movimiento paralelo, porque hay que tener en cuenta también los momentos históricos cuando se inicia con esto. Cuando se inició los procesos restaurativos, la justicia restaurativa, te reitero, eran salidas alternativas al proceso penal. Y así se legislaba inclusive. Ahora hay muchas leyes, como en el caso de México, como en el caso del año pasado este mismo año estuvimos trabajando, que yo participé como experto exterior a la República de Colombia. Estuvimos trabajando con la Judicatura de Colombia y con los jueces de menores de Colombia y 4 o 5 expertos extranjeros, una ley nacional de justicia restaurativa. Porque la idea es salir del concepto de salida alternativa, porque va creciendo. Esto es lo mismo con el caso de qué intervenciones se puede hacer en los casos de violencia de género, ¿no? O sea, se va viendo que ahora hay un margen para poder dialogar algunas cosas dentro de estos conflictos que no se tenía hace 10 años atrás. No sé si fui claro. Sí, 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 clarísimo, y aparte es una de las cosas que las mismas personas nos manifiestan a veces. Yo ya denuncié esto, pero ¿lo puedo retirar? Hay veces que está como el conflicto, no sé si suscitado o exista una especie de perdón, y la fiscalía ante eso tampoco tiene muy en cuenta la palabra de quien fue la víctima en ese momento, que a veces por algún motivo, sea porque ocurrió realmente el hecho ese, o a veces por despecho, o lo que fuere, quiere frenar esa acción y ya no puede. Y el derecho penal avanza y cae con todo el rigor de la ley. Mucho más, como le digo, al no admitir la probation. Por eso quería saber cómo podían convivir, porque creo que va a ser un problema a futuro, porque hay muchísimos casos, estamos teniendo muchísimos casos de Sí, claro, lo violencia que de pasa género. es que yo creo que hay una cosa que es positiva de los fiscales cuando se niegan a esas posibilidades, es que para ver si esa retractación, ese pedido de disculpas es real, es cierto, no pone en peligro a la mujer y todo eso, hay que hacerlo con procesos muy personalizados que los fiscales no los trabajan, porque no es tampoco su función de trabajarlo, o sus posibilidades de trabajarlo así. Pero bueno, es un tema que está en movimiento, ¿viste? Gracias. Una últimas preguntas para ir cerrando, la verdad que es brillante, estaríamos todo el tiempo, pero sabemos que es viernes. Acá la doctora Josefina Dalmacio hizo un comentario sobre la víctima menor, que quería que abriera ese punto, y no sé dónde está. Acá está, Josefina. Sí, Sandra, le das el micrófono. Sí, se desmutea ella misma. Bueno. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Mi consulta es, bueno, hablando, justo recién terminó el colega hablando de las víctimas de violencia de género. Yo recordé el tema de los menores víctimas de ASI. Si la justicia restaurativa, si bien en este tema es la condena, no sé si es la responsabilidad de la condena, pero la justicia restaurativa podría actuar en este tipo de delitos. ¿Donde hay jóvenes víctimas? Sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, los procesos restaurativos son procesos personalizados, ¿no? O sea, nosotros no tratamos a diferencia de la característica del ámbito del derecho penal en general, nosotros tratamos cada situación en forma personal y cada elemento en forma personal. Obviamente que si nosotros tenemos una víctima menor, tenemos que hablar con el padre, depende de quiénes sean y qué hecho haya sucedido, ¿no es cierto?
estamos hablando de hay muchos casos de jóvenes que el conflicto es entre ellos, entre los menores mismos, ¿no es cierto? Y que es posible con la intervención de los familiares o de los referentes de la familia llevar a procesos restaurativos y procesos de diálogo. Se tratan de otra manera porque no son los delitos sexuales, que son los delitos más difíciles de trabajar, ¿no? Estamos hablando de delitos entre chicos de la misma edad, entre jóvenes de la misma edad, donde son víctima y victimario, pero que pueden, por el tipo de delito, ser tratados y obviamente con la intervención de los padres o de los referentes familiares. No sé si te hice una respuesta, porque tampoco la respuesta no es sí o no. La respuesta es ver bien concreto cada caso, ¿no? No sé si está la persona que me preguntó si quedó conforme. Sí, sí, doctor. Y se entendió perfectamente. Por eso te digo, o sea, cuando vos tenés una víctima menor y un imputado mayor, la cosa cambia. Cuando vos tenés víctima y victimario de la misma edad, y depende qué hecho estemos hablando, me parece que podemos hacer esos procesos. De hecho, los jóvenes que estaban en la escuela, los dos eran víctima y victimario jóvenes, ¿no? Menores. Una consulta que creo que la respuesta, el tema de la droga en estos temas de menores o inimputables, o los excluyen, o cómo trabajan este tema, porque es todo el tema para mí. Sí, re interesante lo que me decís, Graciela. Y también estoy de acuerdo con vos que ya vamos a ir cerrando, porque son las 4 de la tarde y ya hablamos demasiado. Pero sí me gustaría dejar como abierta la idea de en la medida que les parezca interesante, ir hablando más prácticas concretas de todo esto que venimos hablando, ¿no? Cuando yo te hablaba de las etapas, de los procesos restaurativos, te hablaba, bueno, que se hablaba primero en forma individual con el agresor y después con el agredido, con la víctima, con el victimario y con la víctima, y que dentro de esos procesos restaurativos teníamos las mismas etapas, o sea, el reconocimiento del hecho como un reconocimiento disvalioso, el dar y aceptar las explicaciones, el pedido de disculpa y la aceptación de las disculpas, el proceso la propuesta de resarcimiento y la aceptación del resarcimiento, y como último punto, un compromiso de no reiterancia de esos hechos, ¿sí? Ese compromiso de no reiterancia de esos hechos tienen dos niveles. Hay compromiso de no reiterancia de los hechos, que por la característica del hecho la persona lo puede asumir y cumplir solo voluntariamente. Y otros, compromisos de no reiterancia, por la característica de las personas, obligan a que esta persona entre en algún tipo de programa que colabore con su voluntad de no reiterar esos hechos. Entre esas características puede ser una persona que tenga determinadas adicciones. Si tiene determinadas adicciones, nosotros dentro del compromiso decimos que la persona se compromete, y muchas veces nosotros le acercamos el programa para incorporarse a algún programa que colabore con su voluntad de no cometer esos hechos. El caso concreto de los pibes que tienen problemas de adicciones. ¿Se entendió? ¿Me expliqué? Bueno, la verdad, un lujo esta tarde de viernes, ya son las 4, así es que si querés decir algo para cerrar, y mil gracias, y espero que esto se pueda repetir porque hay muchos temas para conversar y que podemos colaborar quizás en la discusión de todo esto, ¿no? El gran trabajo ya lo has hecho, pero bueno, hay que hacer mucho más, ¿no es cierto?, en la construcción del cambio de paradigma, ¿no?, que es un poco esto lo que están haciendo ustedes, ¿no? Y es complejo.
Así que me encantó y felicitaciones. De verdad, y muchísimas gracias. Doctor, Y, ¿habría un esto va a mail de estar subido al- contacto de la oficina? Sí, el mail de la coordinadora, ahora te doy el mío y el de la coordinadora. Para tenerlo, y justamente lo que decía la doctora recién, es un tema de discusión, un tema Para que... pasar, pedirle información también. Claro. Sí. Bueno, ahí va. Primero, mi teléfono. Mi email. Es un placer que nos dé toda la información, ¿no? Todo el mundo, la verdad, muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo. Vos sabés que es un placer poder estar acá con ustedes. Va a lo mío. Me parece muy importante lo que hacen, importantísimo. Y no tenía idea, como decían otras doctoras también, como decía Nora, ¿sí? La verdad que no. Gracias a no tenía idea. Sandra, del área Sí, académica gracias. también, que nos invitó. Silvia y yo estamos en la etapa de formación como mediadoras y nos invitó al grupo. Hay varias personas conectadas del grupo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por participar. ¿Sí? No, gracias, Sandra, te lo digo Gracias. siempre. Gracias, Nora, que nos compartió el link también. No, pues yo sabía, no, se lo mandé a ella porque yo sabía que lo iba a compartir. La secretaria. Bueno, ahí va mi teléfono, mi correo y el mail de la persona que está a cargo de... Es una persona extremadamente trabajadora y generosa, Mariana Palategui. Genial, doctor. Muchísimas gracias. Es muy útil para nosotros y quién sabe si no le podemos también acompañar en algún otro sentido, más allá de sugerir algún caso o algo. Bueno, sí. Yo, que Graciela me decía para terminar, redondear la idea, bueno, agradecerles muchísimo la escucha, la participación. Quedamos para más adelante charlar acerca de cómo podemos ir mejorando o afinando un poco la relación y por ahí sacar algunas líneas de colaboración mutua para el año que viene. Y bueno, y nada, gracias. Gracias, Graciela. Muchas gracias, muy generoso. Muchísimas Gracias gracias. a vos. Vamos a estar molestando. Vamos a estar molestando por mail. Pronto. Gracias, muchas gracias. No, buenas tardes. Buen fin de para todos. Saludos a todos. Adiós. Gracias. Chau, chau. Buenas Gracias, tardes. gracias. Conectémonos. Gracias.